Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Jefa de gabinete afirmó que gobierno no se distraerá más con dichos de exoperador montesinista Óscar López Meneses. Señaló que ha instruido a sus ministros a no pronunciarse sobre el caso. Presidente de Comisión de Fiscalización afirmó que no corresponde propuesta de convocar a esposa del presidente de la República, Nadine Heredia, para responder sobre aportes que habrían hecho mineros ilegales a su campaña. Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, advirtió que existen factores de riesgo para llevar a cabo segunda vuelta en varias regiones. Universidad de San Marcos impartirá cursos de seguridad nacional a alumnos con el fin de capacitarlos para no dejarse engañar por ideologías extremistas. Presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión destacó la libertad de prensa que existe en el país. Fue luego de visitar a titular del Parlamento, a quien ofreció apoyo para difusión del trabajo legislativo. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, afirmó que el gobierno no se distraerá más con las afirmaciones realizadas por Óscar López Meneses y que ha instruido a los integrantes del gabinete ministerial a no pronunciarse sobre el caso. Tenemos los detalles. Nosotros no nos vamos a distraer en temas que quieran traernos a colación y enfocarnos a esos titulares de gente que en su momento han sido operarios del montesinismo. Ya estaría que nosotros vamos a estar distrayendo nuestras responsabilidades en esos temas. Estamos trabajando y queremos seguir trabajando y por eso es necesario seguir fortaleciendo la confianza para incrementar nuestros índices de crecimiento económico. Nosotros como gobierno nos hemos pronunciado de forma clara y contundente hace algunos días. La opinión oficial del Poder Ejecutivo ya ha sido dada y no tenemos nada más que opinar sobre eso. Ya continuarán en los canales correspondientes dentro del fuero parlamentario las investigaciones del caso. Nosotros hacemos lo nuestro, es decir, nuestro trabajo es gobernar y de ese norte no nos van a distraer. He instruido a los ministros de Estado que forman parte de mi gabinete a no pronunciarnos más sobre el caso López Meneses porque la respuesta institucional la ha dado la primera ministra. Nosotros nos abocamos a nuestra agenda y nuestra agenda es generar desarrollo, nuestra agenda es fortalecer confianza. Y respecto de la propuesta de convocar a la esposa del presidente de la República, Nadine Heredia, a la Comisión de Fiscalización para que responda sobre los supuestos aportes monetarios que habrían hecho un grupo de mineros ilegales, el titular de dicha comisión, Enrique Wong, descartó de plano dicha posibilidad. Veamos por qué. ¿Citar a la primera dama a la Comisión de Fiscalización con eso? Como le digo, no procedería porque son aportes privados, ¿no? Son aportes privados, no son aportes no son fondos públicos. Lo que nosotros investigamos es cualquier relacionado con malversación, todo de fondos públicos. Ahora, hay una moción para que se cree una comisión investigadora de este tema. En ese ámbito, ya no en fiscalización, ¿sí podría venir la primera dama a declarar? Bueno, sí, yo creo que ella, como cualquier ciudadano, ¿no? Como presidente de un partido, podría haber esa posibilidad, ¿no? De que se pudiera formar una comisión, bueno, es una comisión especial que puede investigar, ¿no? Como hay una denuncia que se entregaría al congresista Bugataz, es ética la que debe investigar, si es esa relación. Pero un poquito también tenemos que pararle, amigos de prensa, tenemos que ayudar también en el sentido de que todo el mundo denuncia a todo el mundo. Estamos creando un clima de conflicto, de guerra, porque esa es la verdad, de guerra. Y eso que estamos a 2 años todavía, o a 1 año y medio de comenzar las elecciones. Esto va a ser algo fatal para el país. Vamos a otras noticias. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, advirtió en la Comisión de Constitución que existen factores de riesgo para la segunda vuelta electoral en las regiones. Fue luego de presentar un informe respecto de los comicios del pasado 5 de octubre. También participaron el jefe del RENIEC, Jorge Luis Irribarren, y un representante de la OMPE. Veamos el informe. Su informe fue contundente.
Eduardo Vega Luna reveló que durante el último proceso electoral, donde se eligieron alcaldes y presidentes regionales, se registraron 119 hechos de violencia en 88 localidades con 8 personas fallecidas y al menos 35 heridos. Que este proceso se ha caracterizado también por hechos de violencia muy graves que han ocasionado la muerte de varias personas y finalmente también de todo lo que estamos debatiendo en este momento. El defensor del pueblo detalló que los incidentes y hechos violentos ocurridos se concentraron en movilizaciones, destrucción de locales y asesinatos de candidatos, entre otros, los cuales se encuentran en proceso de investigación. El mismo día, de las elecciones, el 5 de octubre, se registraron 119 hechos de violencia en 88 localidades. Estas 88 localidades están en mayor medida en las siguientes regiones: Ancash, con 9 localidades con hechos de violencia, Lima provincias con 9 también, Huancavelica con 8, Lambayeque con 7, San Martín con 7, Ica y Cajamarca con 6 respectivamente. Según la Defensoría del Pueblo, las causas inmediatas de estos incidentes son en un 39% por el llamado voto golondrino, en un 35% por cuestionamiento a reelección de autoridades y en un 26% por cuestionamientos a la actuación de algún funcionario electoral, lo que está relacionado, según Vega Luna, a fondos ilegales de financiamiento y al ingreso de actividades ilícitas a la política. En ese sentido, recomendó tomar las precauciones del caso para la segunda vuelta electoral, que se realizará en 13 regiones del país hasta el momento. Hay que mirar el tema de los votos golondrinos, que ha sido materia de esta amplia sesión. Yo no voy a reiterar más ahí, pero entiendo que hay propuestas ya planteadas. Hay que revisar urgentemente, señor presidente, el tema de la integridad o la honestidad, la idoneidad de los candidatos y de las autoridades elegidas. Voto golondrino que, a decir del jefe de RENIEC, Jorge Luis Irribarren Lazo, es el mayor problema que enfrenta la institución. RENIEC enfrenta no directamente el problema de un golondrinaje. Lo que enfrenta RENIEC es este problema del cambio domiciliario, de este fenómeno de aumentos de trámites de cambio domiciliario, y RENIEC tiene por meta o objetivo distinguir cuáles son los irregulares de los regulares. Ese es el punto que le compete a RENIEC. Si el cambio domiciliario es irregular, es un delito. Por su parte, el gerente general de la OMPE, Gilbert Vallejos, informó que aún está por definirse la fecha de la segunda vuelta electoral, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, que se realizará antes de fin de año. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el diseño y ejecución del proyecto del Tren de la Costa que unirá importantes regiones del país. Tenemos los detalles. Ante la necesidad de interconectar al país, la respuesta del Congreso fue inmediata, al aprobar por unanimidad el proyecto de ley que integrará los departamentos de Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima mediante el llamado Tren de la Costa, y cuya ejecución fue declarada de necesidad pública e interés nacional. La congresista Carla Scheffer, autora del proyecto, dijo que este generará una serie de beneficios para los usuarios como ahorro del 50% en tiempo de viaje de pasajeros, mayor seguridad, entre otros. Si el flujo vehicular sigue creciendo a la misma tasa, sin considerar todo este tipo de proyectos que se vendrían, de los últimos 10 años, en 30 años tendríamos un flujo de 242 millones de vehículos por año en los peajes solo de la costa. En la sesión, el presidente ejecutivo del Ferrocarril Central Andino S.A. y Ferrovía Central Andino, Juan de Dios Olaechea Álvarez Calderón, señaló la necesidad de integrar al país mediante el transporte ferroviario para combatir la extrema pobreza en las poblaciones más alejadas y a la vez conseguir interconexión con países vecinos para facilitar nuestras exportaciones. Sí, el Estado, en vez de haber invertido, como ha invertido, inconscientemente en carreteras cuyo mantenimiento en el futuro son dudosos, hubiera invertido en ferrocarriles, podríamos hoy día ser testigos
de que esos pasajes en bus de 60 soles hoy día estarían en 30 soles, que ese flete de camión en $30 hoy día estaría en $15. Este gobierno tiene un plan nacional ferroviario y están trabajando en ello, por eso que el túnel trasandino ya está culminando sus estudios de preinversión, ya está encaminado ese proyecto, igualmente el de San Juan de Marcón, Andahuaylas, ¿no?, que están estudios a nivel de factibilidad, igualmente el ferrocarril norandino en estudios a nivel de perfil. Se informó que entre los proyectos pendientes a desarrollar en nuestro país están el ferrocarril transcontinental Perú-Brasil, que demandaría una inversión de $4.000 millones, el túnel trasandino por $400 millones, el ferrocarril Pasco-Pucallpa por $1.000 millones, el de cercanías Callao-Chosica, el norandino Bayobar-Chiclayo-Cajamarca por $1.500 millones, entre otros, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Ahora les contamos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos impartió cursos de seguridad nacional a sus alumnos con el fin de capacitarlos y no dejarse engañar por ideologías extremistas. Esto gracias a un convenio con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. El general Leonardo Longa explicó los detalles en la Comisión de Defensa. Como parte de su labor en el sistema de seguridad y defensa nacional, el general del Ejército, Leonardo Longa, informó que se ha firmado un convenio con la Universidad San Marcos para introducir en la currícula el curso de seguridad nacional y capacitar a los alumnos para evitar las ideologías extremistas como la del Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso. Vamos a capacitar también a los catedráticos y de igual manera ya hemos iniciado charlas con los alumnos de pregrado. ¿Por qué? Porque el Movadef sí va y expone sus ideas. No se conoce la violencia que ha vivido el Perú desde los años 80, del 17 de mayo de 1980, que se inicia la lucha armada, hasta el 2000. Longa informó que uno de los planeamientos estratégicos de la institución es fomentar la participación activa de todos los poderes del Estado, organismos públicos y de la sociedad en conjunto para garantizar la seguridad nacional. Hemos elaborado en el presente año unos objetivos y unos lineamientos de políticas que van a servir para que todos los sectores, en especial el sector defensa, el sector relaciones exteriores y todos los involucrados en las amenazas no militares puedan realizar un planeamiento estratégico que permita asegurar lo que es la seguridad dentro de la sociedad peruana. Por su parte, el congresista Carlos Tubino señaló que se debe trabajar hacia un sistema de seguridad cooperativa en un mediano y largo plazo para el bienestar del país. Hoy día, la bomba atómica francesa no asusta ni alarma ni a España ni a Alemania. Entonces, ese es el camino que debemos seguir. Y justamente esta Secretaría de Defensa Nacional tiene hoy las facultades para avanzar en ese camino. Finalmente, Longa López pidió a los congresistas su apoyo para lograr una verdadera seguridad peruana, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Al volver, piden al Parlamento aprobar reformas electorales para elegir mejor a las autoridades regionales y reforzar el proceso de descentralización. Volvemos con los detalles. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, instó al Parlamento a debatir las reformas políticas que sean necesarias a fin de mejorar el proceso de descentralización en el país. Fue en la Comisión de Presupuesto donde sustentó el pliego de su sector, que asciende a 790 millones de soles. Al afirmar que el presupuesto de su sector tendrá un incremento del 10% más que el presente año fiscal a fin de mejorar diversos programas y cumplir las metas trazadas por el Poder Ejecutivo, la premier Ana Jara invocó al Parlamento a aprobar las reformas electorales que ayuden a mejorar la elección de las autoridades regionales y mejorar el proceso de descentralización que el país requiere.
Creemos que la elección de nuevas autoridades es una oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta de estas nuevas autoridades. Sin embargo, también lo señalamos, que era necesario que el Congreso debata una reforma política que establezca mejores condiciones para que la elección, para las próximas elecciones de nuevas autoridades. La afirmación de la ministra fue luego de que los parlamentarios se mostraran preocupados por los diferentes casos de corrupción que se dan en diferentes gobiernos regionales y locales. Perfectamente, creo que todos hemos visto cómo se ha desbordado la corrupción, especialmente en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y qué estrategias estrictamente se están buscando para poder lograr, si no se puede dejar que esto avance, siquiera detenerlo, ¿no? La corrupción ha rebasado algunas situaciones y esferas principalmente, y se ha enquistado en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, y lamentablemente pues hay que ser bastante cautelosos. Uno de los problemas todavía que tenemos en el país es el tema de corrupción, ¿no? Hay los rezagos que tenemos del tema de ANCAS de otras regiones está hoy día nuevamente preocupando a la población, preocupando a las instituciones. Necesitamos empoderar y mejorar y fortalecer todo lo que corresponde a la lucha contra la corrupción. Jara informó que hace unos días en el Comité de Alto Nivel Anticorrupción se aprobó el protocolo de intervención temprana en casos de corrupción. La lucha contra la corrupción. Esta es una prioridad de todas las instituciones, en particular respecto de la situación que enfrentan los gobiernos subnacionales. Y en ese sentido, hemos aprobado un protocolo de trabajo conjunto a nivel de gobiernos regionales, algo que nos permita una alerta preventiva cuando estemos frente a casos de corrupción, sobre todo que nos originaría conflictos sociales que intervengan de acuerdo a sus competencias, Poder Judicial, Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República. En otro momento, Jara dijo que con el presupuesto asignado de 1.790 millones de soles para el 2015, se mejorarán algunos sectores en beneficio de los peruanos, entre ellos el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, DEVIDA, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, entre otros. El incremento de alrededor del 10% del presupuesto del 2015 del sector PCM respecto, reitero, del año 2014, se orienta principalmente al fortalecimiento de los programas presupuestales que garantizan la calidad del gasto público. Finalmente, la Premier indicó que el gobierno viene apostando por la ciencia, innovación y tecnología, invirtiendo mayor presupuesto en CONCITEP para apoyar al sector productivo. Asimismo, anunció el próximo Censo Nacional Económico que se llevará a cabo en el 2015. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y quien también sustentó el presupuesto de su sector fue el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva, el mismo que dio cuenta de aumentos presupuestales para la Oficina de Normalización Previsional, ONP, y la SUNAT. Veamos el sustento que dio para esos incrementos. El próximo 2015 habrán en el país unos 80.000 jubilados más que en el 2014, por lo que se incrementará el presupuesto para este concepto, afirmó el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva Neira, quien agregó que la partida para la Oficina de Normalización Previsional aumentará en cerca de 500 millones de soles, al pasar de 5.457 millones a 5.908 millones de soles. De igual modo, informó que 1.000 millones de soles se destinarán el próximo 2015 para la implementación del servicio civil en beneficio de los empleados públicos. Dentro de la política salarial probablemente el principal rubro sea la implementación de la ley del servicio civil, ¿no? Acá se está previendo una suma cercana a los 1.000 millones de soles para empezar a implementar la ley del servicio civil a partir del próximo año, lo cual, como se ha repetido muchas veces, involucra un aumento importante en los sueldos, en las remuneraciones, en las compensaciones de muchos servidores públicos. Además de la incorporación de los CAS a la planilla. En ese contexto, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, dijo en la misma comisión que actualmente 74 instituciones públicas están en proceso de transición hacia esta ley.
El viceministro de Hacienda manifestó que el presupuesto del Ministerio de Economía asciende a 18.000 millones de soles y que gran parte de ello está destinado para la deuda pública. El servicio de la deuda pública interna, por ejemplo, va a ser, a diferencia de lo que ha sido este año, va a ser ligeramente superior al servicio de la deuda pública externa. Esto está en línea, como les digo, con el vencimiento de un bono soberano que tenemos el próximo año. Y además responde a la política que tenemos en el Ministerio de preferir el endeudamiento en soles al endeudamiento en dólares, ¿no? Asimismo, indicó que el presupuesto global para la SUNAT se incrementará en 2.114.2 millones, según el presupuesto inicial de apertura del 2014 a 2.243 millones de soles para el 2015. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Mejorar y ampliar la cobertura de los programas sociales que tiene a su cargo el Ministerio de Inclusión Social será el objetivo para el próximo año 2015. Así lo señaló la titular de dicha cartera, Paola Bustamante, al presentarse ante la Comisión de Pueblos Andinos. 1.130 millones este año para Jaliwarma y para el próximo año estamos solicitando al Congreso 1.000 millones más, 4.400 millones para los 5 programas sociales, para ir consolidando, perfeccionando, ampliando cobertura. Previamente, al informar sobre la implementación y mejoramiento de los programas sociales, la titular del MIDIS, Paola Bustamante, explicó sobre lo que será el lanzamiento de un paquete normativo dispuesto por el gobierno para lograr el acceso de las comunidades nativas de la Amazonía a los servicios, entre los que destaca la ampliación del servicio alimentario del programa Caliwarma a los colegios de nivel secundario de esa zona del país. Una política muy agresiva para llegar a la zona rural, altoandina, amazónica, con un compromiso real del gobierno destinando recursos. Tenemos 3.400 millones, como se señaló hace un momento, para los 5 programas sociales. En ese sentido, los parlamentarios saludaron la iniciativa que permitirá que las comunidades nativas e indígenas de la Amazonía puedan acceder a los programas sociales. Se han resuelto 2 problemas de los más graves en el tema de pueblos indígenas. Esperamos que el proceso de implementación sea igual de eficiente y si no, desde aquí cordialmente se lo haremos saber para que se puedan hacer las medidas correctivas. Dejarle solamente una última preocupación, que es la difusión. Otro de los problemas que tenemos con los pueblos amazónicos y andinos es que esto es muy complicado de asimilar. En el programa de Jaliwarma, por ejemplo, hay una comunidad, un centro poblado como Quimbalbrae, Gentabamba, donde la directora me dice, congresistas, nos han disminuido la ración y ya no llega y no alcanza para los niños. Entonces, de la cantidad que se le da también ha disminuido, ¿no? Al referirse a los pueblos indígenas amazónicos, la titular del MIDI dijo que existen 2.084 centros poblados de 11 departamentos que incluyen 66.446 hogares, de los cuales el 75% de la población reside en los departamentos de Loreto, Junín, Amazonas y Ucayali, siendo su condición de pobreza extrema. Explicó que en coordinación con la RENIEC vienen coordinando la emisión del DNI para iniciar el proceso de evaluación de potenciales usuarios. Para nosotros es sumamente importante cuando ustedes van en viaje de representación y toman nota de esos 15 abuelitos de pensión que no reciben pensión o de Sandia, por ejemplo, que se ha mencionado, que nos hagan llegar esas listas con nombres, de tal manera que nosotros crucemos la información y ver qué está sucediendo. Y si además a ustedes les mencionan que hay personas que reciben y no deberían recibir, también háganosla llegar. También resaltó que para mejorar la calidad de vida de las personas adultas de 65 años que viven en condición de pobreza, se viene realizando una transferencia de 250 nuevos soles de forma bimestral y negó que este monto no llegue, toda vez que el Banco de la Nación recibe oportunamente los dineros para su entrega. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Ahora les contamos que el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti Pachas, se presentó ante la comisión que investiga el caso Orellana para informar sobre la situación jurídica del prófugo empresario y sus socios acusados de apropiaciones ilícitas de bienes del Estado. Veamos un resumen de la sesión. Para aclarar los presuntos malos manejos del empresario Rodolfo Orellana en el Colegio de Abogados de Lima, fue citado el decano de esa orden, Mario Amoretti Pachas, quien informó que ya se viene realizando una reorganización en su institución.
Hemos reorganizado también la dirección de ética porque, bueno, está bien que se diga de que no vamos a sancionar, no. Hay que sancionar a quienes verdaderamente han cometido una irregularidad y continuamente ya tenemos pronunciamientos de la Dirección de Ética y tiene que ser ventilado por el Tribunal de Honor. Los integrantes de la comisión preguntaron al decano sobre las ramificaciones de la organización del empresario, al que se le investiga por presuntas apropiaciones ilícitas de bienes del Estado, valiéndose de contactos con funcionarios públicos. De los últimos audios difundidos el día de ayer, muy preocupante porque ahí se ve claramente cómo es que una interlocutora, el señor Jiménez, dice que ya tienen a los dos vocales de la Corte Suprema. También acudieron el asesor y el gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de Ate, en representación del alcalde Óscar Benavides Magino, para informar sobre el cambio de uso de terrenos. ¿Dónde están las consultas? ¿Hay notarios en las consultas? ¿Los vecinos han opinado? ¿Dónde están las opiniones de los vecinos? Que nos traigan todos esos documentos. Vamos a analizar uno a uno los vecinos, uno a uno las consultas que ha hecho la municipalidad. Uno a uno vamos a revisar los recibos, los impuestos que pueden haber pagado. Hay que pedir una auditoría en la Contraloría del Presidente para que ver si han pagado impuestos o no hasta el día de hoy y cuánto pagaban antes. Y finalmente el presidente se lavan las manos y dice que no sabían que había traficantes de terreno. ¿No se sabe? El presidente de la comisión, Vicente Ceballos, informó quiénes serán citados en las próximas semanas para continuar con la investigación, incluyendo a los padres del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Se va a citar en primera instancia al Procurador Público Anticorrupción, Cristian Salas, para que nos informe cuál es el estado situacional y de avance que tienen sus investigaciones. ¿Cuándo debería venir el perdón? La próxima semana posiblemente, y después de esa presentación citar al propio presidente del Poder Judicial y al señor Fiscal de la Nación, también para que informen ante esta comisión cuál es el estado de avance o la situación de avance jurisdiccional que tienen la serie de denuncias que se vienen investigando ante ellos y obviamente como entidades del Estado cruzar información y alimentarnos mutuamente. Concluida la etapa de testimonios de testigos y agraviados, se iniciarán las citaciones a los directamente investigados, informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Sociedad Nacional de Radio y Televisión ofreció el apoyo de sus medios afiliados para difundir actividades del Congreso. Volvemos con los detalles. Seguimos con más información. El presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Marcelo Cunio, destacó la libertad de prensa que existe en el país. Fue luego de una visita protocolar que hicieron los directivos de este gremio a la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, a quien se le ofreció el apoyo de los medios asociados para la difusión del trabajo parlamentario. Veamos la nota. En el Perú existe una amplia libertad de prensa y todos pueden dar fe de ello, señaló el presidente del directorio de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Marcelo Cunio Loviano. Quien ha paseado por nuestras señales de radio y televisión creo que podrá dar fe que hay amplísima libertad de prensa, no tenemos ningún tipo de coacción de ninguna autoridad y nos desempeñamos de la manera más libre y transparente en el manejo de nuestras comunicaciones e informaciones, ¿no? Fue al ser consultado respecto del último informe emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, sobre la libertad de prensa en la región y en la que señala que en algunos países de Latinoamérica existen restricciones para el libre ejercicio de la profesión. Simplemente presentarnos como Sociedad Nacional de Radio y Televisión a la presidenta del Congreso, con quien no habíamos tenido todavía una reunión, una visita protocolar realmente, y a darle todo nuestro apoyo como creo medios serios que llegamos hasta el último rincón del país y que podemos colaborar a la difusión de la importante tarea del Congreso, ¿no? Previamente, la titular del Legislativo recibió al presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Francisco Carrión Romero, quien la invitó a inaugurar un evento internacional que se realizará en la Ciudad Blanca en el marco de los 30 años de vigencia del Código Civil. Y hemos venido a invitarla a la doctora Ana María Solórzano para que pueda inaugurar este importante evento. Queremos desde la jurisprudencia, desde nuestra práctica que realizamos los jueces y abogados, aportar a que nuestro Código Civil se actualice, se mejore por lo que surge de las sentencias. José Carrión Romero dijo que el evento, que es auspiciado por el Congreso de la República, se realizará en el Centro de Convenciones del Colegio de Abogados de Arequipa del 5 al 7 de diciembre y está dirigido a magistrados, profesionales y estudiantes de Derecho de todo el país.
Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Ahora les presentamos nuestro segmento El Congreso en la COP20. El parlamentario Sergio Tejada encabezó la delegación de legisladores peruanos que participaron en la reunión de la Unión Interparlamentaria en Ginebra. Explicó que la presencia del Perú fue importante para intercambiar experiencias en materia de género y medio ambiente. El Perú no puede permanecer fuera, hemos tenido voz en diferentes mesas. El tema de la Asamblea General, por ejemplo, eran los avances en materia de género, en la participación en el Parlamento y en la legislación que produce el Parlamento. Y hemos visto con agrado que el Perú ha avanzado bastante más que muchos países donde recién están discutiendo cuotas de género. Nosotros ya hemos aprobado una serie de iniciativas contra el feminicidio, iniciativas de participación. Entonces, me parece que es importante que podamos difundir ahí también nuestros avances. De otro lado, Roxana Orrego Moya, coordinadora de la COP20 del Ministerio de Agricultura, saludó que paralelamente al evento internacional en el Congreso de la República se realice el 8 de diciembre una reunión interparlamentaria. Creo que es una iniciativa muy exitosa. Sabemos que se estaba promoviendo también una propuesta de ley en cambio climático. Mira, todos los países que han sido sede de la COP de alguna forma han cambiado su respuesta como país ante las acciones, ante los efectos del cambio climático, porque no solamente son efectos negativos, sino te da una serie de oportunidades para contrarrestar estas prácticas insostenibles a prácticas mucho más sostenibles. En ese sentido, definitivamente el soporte legislativo es clave para que estas iniciativas impulsadas por los sectores, en el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, es clave para que podamos consolidar estas propuestas que tenemos con un enfoque de desarrollo a largo y al mediano plazo. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Descable. Será hasta una próxima oportunidad.